Seguro que alguna vez has dicho, cuidado con eso, porque es abrir la caja de Pandora. Y la verdad es que todos lo soltamos, pero seguramente sin conocer de dónde viene, ni qué tiene detrás o dentro esta expresión. Parece que habla de una chica curiosa y una caja prohibida que al abrirse desata todos los males del mundo. Bien, pues en esa frase hay dos mentiras. La primera es que no había ninguna caja. La segunda es que Pandora, muy probablemente, no hizo nada de lo que la acusamos. Así que lo que hoy vas a descubrir es cómo una diosa de hace 3000 años acaba convertida en la culpable de absolutamente todo lo malo. ¿Y por qué eso? Bueno, pues todavía se sigue haciendo. Comenzamos. Empecemos por la versión oficial, que viene de un señor concreto, conocido ya. Se llamaba Hesíodo, vivía en Beocia hacia el año 700 a.C. y era campesino, además de poeta. Era un tipo más bien cascarrabias y de vida dura, que escribió un poema titulado Trabajos y días, dedicado a su hermano, y que va básicamente sobre lo mucho que cuesta ganarse el pan. Y ahí cuenta lo siguiente. Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Zeus se enfada, como es de esperar, pero fíjate en cómo se venga del hecho. No le lanza un rayo ni le manda una plaga. Le manda un regalo. Ordena a Hefesto que modele una mujer con tierra y agua. Atenea la viste y le enseña los oficios. Las gracias y la persuasión le cuelgan collares. Las horas le ponen una corona de flores. Afrodita le da encanto y Hermes le da la voz, pero atento, también le mete mentiras y engaño en el pecho. Vamos, que cada dios ha puesto algo de sí mismo, y de ahí el nombre, Pandora, que significa todos los dones. Bien, a continuación, Zeus la envía a casa de Epimeteo, que es hermano de Prometeo. Mira, los griegos no ponían los nombres por casualidad. Prometeo es el que piensa antes. Epimeteo es el que piensa después. Por eso Prometeo, precavido, le había avisado: hermano, no aceptes regalos de Zeus. Pero Epimeteo, haciendo honor a su nombre, lo aceptó. Hesíodo, de hecho, cuando habla de Epimeteo, le pone un sobrenombre precioso y profundo: aquel a quien los errores hicieron sabio. Sabio, pero un poco tarde siempre. Bien, el caso es que con Pandora llega un recipiente que contiene todos los males del mundo. Ese era el regalito de Zeus. Y cuando Pandora levanta la tapa, los males salen volando. Ella la cierra de nuevo, pero ya no hay nada que hacer. Sin embargo, aún contenida adentro, quedó una sola cosa: Elpis, la esperanza. Bien, pues esa es la historia conocida. Pero ahora vamos a trocearla para profundizar un poco más en ella. Si empezamos por el objeto, nos damos cuenta de que la palabra que escribe Hesíodo es pithos. Y un pithos no es una caja ni de lejos, es una tinaja de barro muy grande que podía alcanzar la altura de una persona adulta y que en las casas griegas se enterraba medio hundida en el suelo para guardar el grano, el vino o el aceite. La despensa de la familia enterrada, vamos. ¿Y por qué se cambió por una caja? Se cambia por un error que tiene nombre y apellido. En 1508, Erasmo de Rotterdam recontó el mito en latín dentro de su colección de proverbios, los Adagia, y tradujo el pithos griego por pixis. Y un pixis era una cajita decorativa de tapa plana
tallada en boj o en marfil, de esas para guardar las joyas o los cosméticos. Hay estudiosos que sospechan que Erasmo confundió esta historia con otra, la de Psique, que sí abre una caja. El caso es que ahí se quedó y 500 años arrastramos la idea de una cajita de joyero que nunca fue y que le cambió la cara a un mito entero. ¿Y qué cambia en el fondo, dirás? ¿Qué más da una caja o una vasija? Da, y mucho, porque cambia todo. El pithos, la vasija grande de barro, además de despensa, tenía otro uso. Se empleaba también como recipiente funerario. Se metía dentro el cuerpo de un difunto para enterrarlo. Y se creía que de esa tinaja las almas escapaban y que necesariamente volvían. O sea que la imagen real del recipiente del mito es esta: una vasija del tamaño de un cuerpo humano, hundida en la tierra, bajo el suelo de la casa, que sirve para guardar lo que te alimenta y también para guardar a los muertos. Así que de frívolo joyero tiene poco, vamos. Además hay algo más que Erasmo se llevó por delante. En la Ilíada, Homero cuenta que Zeus tiene en el suelo de su palacio 2 pithoi, 2 tinajas, una llena de desgracias y otra llena de bienes, y que va mezclando el contenido de las dos para repartir el destino de cada mortal. Cuando Hesíodo le pone una tinaja en las manos a Pandora, no le está dando un accesorio cualquiera, la está haciendo guardiana de la balanza cósmica del destino. Y el adjetivo con que Hesíodo describe la tinaja es arrectos, irrompible. Ese recipiente no se rompe, solo se puede abrir. Bien, vamos ahora con el segundo error, que es más grave, muy grave ya. Todos sabemos que Pandora abrió la tinaja por curiosidad. Es el corazón de la moraleja, la mujer curiosa que no pudo aguantarse. Bien, pues Hesíodo eso no lo dice. Lo que escribe exactamente es que al levantar la tapa, ella emésato penosas cargas para los seres humanos. Y ese verbo griego, emésato, puede significar urdió con toda la intención y el conocimiento del mundo, o puede significar simplemente obró, sin ninguna intención, sin saber, casi sin hacer nada. Así que Pandora pudo abrirla por malicia, por indiferencia, por curiosidad o por cualquier otro motivo. Hesíodo no lo especifica. La curiosidad de Pandora la pusimos nosotros siglos después, porque necesitábamos un motivo, y ese nos venía muy bien. Y para rematar, en la propia versión de Erasmo de Rotterdam, ¿sabes quién abre realmente el recipiente? Epimeteo, un hombre, no una mujer. Y ahora te voy a explicar algo que ya va a tirar el edificio del mito entero. En el Museo Británico hay una copa griega de fondo blanco de hacia el año 470 a.C. Aparece una figura femenina y junto a ella inscrito su nombre. Pero no pone Pandora, pone Anesidora, que significa la que envía arriba los dones. Y ese arriba, claro, implica una dirección, desde abajo, desde dentro de la tierra. La investigadora Jane Ellen Harrison se dedicó a rastrear a Pandora por la cerámica griega, que es un archivo que la literatura no suele contemplar, y encontró esto: vasijas donde Pandora aparece emergiendo del suelo, medio cuerpo fuera de la tierra, con los brazos alzados, en el gesto que los griegos usaban para representar la epifanía de una divinidad, la exaltación de una divinidad. Su conclusión fue tajante. Pandora surge de la tierra. Ella es la tierra, la dadora de todos los dones.
Mirando y centrándonos en su nombre, sabemos que el griego permite dos lecturas. Pandora puede significar a la que todo le fue dado, o la que todo lo da. Hesíodo eligió la primera, a la que todo le fue dado, y con esa elección convirtió a una diosa que originalmente reparte dones en una mujer a la que se los regalan. De hecho, Robert Graves fue muy duro. Dijo que el relato de Hesíodo no es un mito auténtico, sino una fábula antifemenina, probablemente inventada por él mismo. Existió un fabulista llamado Babrio que conservó una tradición que podría ser anterior a Hesíodo y que cuenta lo siguiente. Los dioses enviaron a los hombres una tinaja llena de bendiciones. Un hombre necio la abrió y casi todas se escaparon para siempre. Solo quedó dentro la esperanza para seguir permitiéndonos los bienes que habían huido. Lo repito despacio. La tinaja contenía bendiciones y quien la abrió fue un hombre. Si viste el vídeo sobre la gran madre devoradora, reconocerás el patrón original de este mito perfectamente. La diosa de la tierra que da la vida, que da los dones, pero luego, cuando cambia de manos el poder de la sociedad de la mujer al hombre, de las diosas madres primigenias a los dioses masculinos, éstas se convierten también en las que traen la muerte. Y esto es rematadamente importante, porque esto habla de un mecanismo psicológico que sigue funcionando. Carl Jung le puso el nombre de la sombra, y aunque ya lo he dicho muchas veces, debo repetirlo. Lo definió como aquello que no queremos ver, que no encaja con la imagen que tenemos de quienes somos y que empujamos hacia abajo, fuera del espectro de la consciencia. Se guarda en las capas del subconsciente. El problema es que, aunque bastante enterrado, no desaparece, sale por otro lado, y la forma más común de que salga es la proyección. Lo vemos con una nitidez extraordinaria, pero siempre en otra persona. Nos indigna en el otro exactamente aquello que no soportamos mirar en nosotros. Y podemos aplicar esto a lo que acabamos de ver. Una cultura entera se hace la pregunta más difícil que existe, y la que se hace toda sociedad y toda persona. ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué hay que trabajar y sudar para arrancarle comida a la tierra? Y claro, para la mayoría la respuesta de porque sí, porque el mundo es así, y nadie tiene la culpa, pues resulta insoportable, o al menos inaceptable. Necesitamos un responsable, siempre alguien a quien culpar. Lo malo siempre ha de ser culpa de alguien. Entonces se fabrica uno, se coge a una figura, se le carga encima todo el peso y el resto del mundo pues respira aliviado con su explicación y habiendo soltado toda responsabilidad porque se le ha cargado a otro. Y eso, amigo, tiene nombre en antropología, el chivo expiatorio. Y en psicología es la proyección de la sombra a escala colectiva o social. ¿Y a quién le tocó en este mito que ha perdurado para siempre en la expresión la caja de Pandora? Pues le tocó a una mujer hecha de barro a la que se acusa de un acto cuyo motivo el texto ni siquiera se molesta en explicar. Y esta operación se repitió casi calcada unos siglos más tarde y unos cientos de kilómetros más al este, en un jardín con una manzana. Otra primera mujer, otro objeto prohibido y otra culpa fundacional, un pecado original para explicar por qué la vida duele. Eva no es Pandora, pero las dos hacen el mismo trabajo y encarnan algo parecido. Y hay algo muy interesante y revelador. Lo que una cultura degrada suele decir exactamente
que le da miedo, muchas veces por desconocido. Y por eso no borraron a una diosa, la conservaron entera con su nombre y su tinaja, pero le dieron la vuelta. De dadora de bienes a culpable de todos los males. Ese giro no es un descuido, es un retrato de quien lo hizo. Volvamos ya a la tinaja, a mirarla ya con otros ojos. Ahora vemos un recipiente irrompible del tamaño de un cuerpo enterrado bajo el suelo de tu propia casa, lleno de todo lo que debe ser guardado y protegido, que sirve para tener lo que te alimenta y a la vez para guardar a los muertos, para guardar tu pasado y quién eres, y del que, según creían, las almas escapan pero siempre vuelven. Dime si esta imagen no es una metáfora del inconsciente. Y dentro de la vasija, en el mito, se queda elpis, que en griego antiguo significaba algo más que nuestra palabra esperanza. Significaba más bien expectativa. Podía ser expectativa de algo bueno o de algo malo. A veces expectativa ciega o ilusión sin fundamento. Si la tinaja solo tenía males dentro, ¿qué hacía ahí dentro la esperanza? ¿Está la esperanza guardada siempre en el inconsciente? Nietzsche interpretó esto de una forma bastante brutal. Para él, Zeus dejó la esperanza dentro para que el hombre, por mucho que lo torturaran los demás males, no tirase la vida por la borda y siguiera dejándose atormentar de nuevo. La esperanza como el peor de los males, el carcelero que, con cantos de sirena, te mantiene ahí, aguantando. Pero otros lo leen justo al revés. Es lo único que nos queda, la última compañera a la que aferrarse. No sé cuál de las dos lecturas es la buena, quizá las dos. Sospecho que Hesíodo tampoco lo sabía, y que por eso escribió: solo quedó elpis, solo quedó esperanza, solo quedó expectativa, y no añadió ni una palabra más. Volvamos ahora a la frase del principio: abrir la caja de Pandora. La seguiremos diciendo, claro, y no pasa nada. Los idiomas se quedan con lo que se quedan. Pero ahora tú ya sabes lo que hay debajo. Un error de traducción, una acusación que el texto original nunca tuvo, y al fondo del todo, una diosa a la que le cambiaron su papel. Hay una imagen en una de aquellas vasijas. Pandora no está agachada sobre una cajita con cara de arrepentimiento. Está saliendo de la tierra, medio cuerpo fuera, los brazos alzados, emergiendo de la profundidad, trayendo consigo todo lo que hay ahí abajo, para bien y para mal, que es más o menos lo que hace cualquier verdad cuando es desenterrada. Gracias.